Vieron desde el techo, asomada por el borde, la cara de una señora muy vieja con el cabello blanco, mirando hacia abajo, hacia ellos. Cuando se dieron cuenta de que ella los estaba viendo, la viejita se escondió hacia atrás, como si se arrastrara o se deslizara rápido por el techo. Muy buenas noches, comunidad. Es momento de continuar un diciembre de terror en el que vamos a traer las historias más aterradoras que nos han enviado para toda esa gente tan especial como nosotros que seguimos escuchando historias de fantasmas, de encuentros paranormales, incluso una temporada decembrina. Mientras los demás se toman un descanso, ustedes y yo nos vamos a adentrar en las historias más oscuras del año. Hoy tenemos 3 grandes relatos para ustedes y claro, vienen especiales porque hay muchos motivos para celebrar. Porque por tercer año consecutivo fuimos el podcast más escuchado de México, el podcast en español más escuchado del mundo, el podcast de terror más escuchado en cualquier idioma en este planeta. De ese calibre es esta comunidad. Así que un especial, por supuesto, o varios, son lo que se merecen, así que espérenlos. Por ahora es hora de cerrar los ojos y dejarse llevar, porque ya estás escuchando relatos de la noche. Hola, buenas noches, comunidad. Yo me llamo Francisco Alvarado y quiero contarles algo que me pasó hace poquito, hace como 2 meses. Trabajo en una fábrica que está fuera de la ciudad, por una carretera donde no hay casas ni nada, puro monte y un puente antes de llegar. Yo entro a las 5 en punto, pero varias veces me voy antes porque paso a dejar a mi esposo al hospital para unos tratamientos. Cuando eso pasa termino llegando a las 4:15 de la mañana, cuando todavía ni siquiera abren el estacionamiento. Y este día del que les voy a hablar, hice lo mismo de siempre. Justo iba cruzando el puente con el carro todavía a baja velocidad, cuando vi algo que nunca, de verdad nunca pensé ver a esa hora. Un niño. Un niño sentado en la orilla, con las piernitas colgando hacia el vacío, como si estuviera esperando, no sé, el momento de aventarse. Yo pensé que estaba alucinando, o que era alguien jugando, pero eran las 4 de la mañana. No había ni un alma por ahí. No pasan coches a esa hora, y ahí no hay casas, no hay nada. Cuando me fui acercando a él, volteó. No se movió del todo, solo giró la cabeza, despacito. Y cuando los faros le pegaron en la cara, los ojos le brillaron, como si tuviera algo en ellos. No sé cómo explicarlo, pero brillaron. No reflejaron la luz. Estaban brillando de una forma muy extraña. Yo sentí algo horrible, algo que no supe reconocer en el momento. Solo aceleré un poco más sin frenar, sin voltear otra vez. Pasé el puente y seguí derecho. Me repetí 100 veces que seguro era un niño que se había salido de su casa, pero es que ahí no vive nadie. Habría tenido que ir desde muy, muy lejos. Llegué al punto donde siempre me estaciono, ahí donde me quedo a esperar a que abran. Apagué el carro, recliné el asiento y traté de olvidar lo que vi. Me forcé a pensar que estaba cansado, que mi mente me jugó una broma macabra. Cerré los ojos y solo intenté dormir un ratito. No sé cuánto tiempo pasó, pero sí sé que me estaba quedando dormido cuando escuché la puerta. No fue un golpe, no fue un roce. La estaban intentando abrir. Escuché el tirón clarito, como cuando alguien quiere abrir y jala la manija con mucha fuerza. Yo me desperté de golpe con el corazón en la garganta, y lo primero que pensé fue, ya me vieron dormido y me van a asaltar. Me incorporé, miré afuera, me asomé con cuidado para todos lados, en todas direcciones, pero no había nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Ahí cerca no hay absolutamente nada. No hay tiendas, no pasan carros, no hay paradas de camión.
A mi alrededor solo había carretera vacía y oscuridad. Me quedé quieto escuchando sin moverme. Bajé tantito la ventana, pero no se escuchaba nada más. No escuché ni sentí pasos. No vi sombras. No escuché correr a alguien. Nada. Me quedé ahí sentado con el corazón todavía acelerado, viendo hacia todas partes por los espejos. Cuando abrieron el estacionamiento avancé despacio y ya me sentí un poco más tranquilo, como cuando amanece y uno piensa que imaginó todo. Las cosas se ven mucho más fáciles cuando sale el sol. Me bajé del carro, cerré la puerta y ahí fue cuando vi en la pintura, exactamente en la puerta que habían intentado abrir, manitas. Había manitas pintadas, manitas chiquitas como de niño, marcadas, perfectas, como si las hubieran presionado con fuerza. No eran sucias de lodo ni de grasa, ni de tierra del camino. Estaban pintadas como blancas, como hechas con tiza o pintura escolar. Dos, bien claritas, dibujadas exactamente como si hubieran intentado abrir. Me quedé mirándolas un rato. Ni siquiera supe qué hacer. No pude decir nada en el trabajo porque... ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo dices que viste a un niño en un puente a oscuras y que luego alguien o algo te quiso abrir la puerta y dejó sus manos marcadas? Las limpié después, ya en la tarde cuando salí, y sí se quitaron, pero costó. Como si hubieran tenido ahí mucho tiempo, como si hubieran estado mucho antes de esa noche. Por ahora ya no he vuelto a pasar tan temprano por el puente. Si tengo que llevar a mi esposa al hospital, cuando la dejo me voy al trabajo, pero me quedo al lado de la carretera, antes de llegar al puente. Ahí me estaciono y me duermo. Pero ya no me acerco a ese tramo cuando está todavía tan oscuro. Me da mucho miedo. Un miedo terrible volver a verlo. Hola Uriel, hola comunidad. Me llamo Carolina y les quiero contar algo que me pasó. Es de esas cosas que si las pienso rápido todavía puedo decir, igual y fue coincidencia. Pero cuando junto todas las piezas, ya se vuelve más difícil desestimar. Yo soy de un pueblito de Michoacán. Allá viví toda mi vida con mis papás y mis hermanos. Nunca me había ido de casa hasta que me aceptaron en la Universidad de Morelia. Mis papás estaban muy orgullosos, pero también muy nerviosos, porque soy la mayor, la primera en la familia que estudia en la universidad y la primera que se iba a la ciudad. Ellos sabían que no me podían estar pagando una renta muy alta, así que empezamos a buscar una casa que quedara más o menos cerca de la escuela, pero que aguantara después a más roomies para que entre todos pudiéramos pagar. Al final encontramos una casita en una calle tranquila, a unas cuadras de una avenida donde pasan combis y hay tienditas. No era céntrica, pero tampoco estaba perdida. Era una casa vieja de un piso, con fachada un poquito descuidada, pero nada extraordinario. Portón de metal, una ventanita a un lado y ya adentro un pequeño pasillo que llevaba a un patio y a los cuartos. El plan era que yo me quedara los primeros meses sola y ya, y que cuando hiciera amigas de confianza en la universidad pudiera invitarlas a compartir la casa. Lo raro para mí desde el principio fue sentir esa casa demasiado silenciosa. En mi pueblo siempre escuchaba perros, gallos, radios, gente platicando a todas horas. Ahí no. A veces pasaban carros, sí, pero ya en la noche era casi puro eco de mis propios pasos, como si la gente no estuviera despierta tan tarde ahí. La casa tenía 3 cuartos. Uno daba a la calle, y ese lo agarré yo porque me encantaba ver a la gente pasar. Otro que daba al patio y el tercero que estaba al fondo, junto a un baño que parecía agregado después, con azulejo distinto. La sala y el comedor estaban casi vacíos, con unos sillones viejos que dejaron los últimos inquilinos y una mesa de plástico. Yo llevé mi colchón, mi ropero, mis cosas, y al principio me emocionaba. Y es que era la primera vez que tenía un cuarto solo mío, sobre todo en otro lugar.
Quiero aclarar desde ya, para que no esperen otra cosa, que yo nunca he visto ni escuchado nada raro directamente. Nunca vi una sombra, nunca escuché una voz, nada. Todo lo que voy a contar viene de las otras personas que sintieron, escucharon y vieron cosas ahí. Y justo eso, el yo no poder ver, es lo que me da más miedo. Bueno, el punto es que las primeras semanas fueron normales. Ir a la universidad, regresar, hacer tarea, videollamada con mis papás. Yo estaba emocionada, pero también me sentía muy sola. Mis amigas de la prepa se quedaron en el pueblo y aunque hablábamos no es lo mismo. En una de esas semanas conocí a Gerardo, un chavo de la escuela. Empezamos a platicar en una clase, luego en la cafetería, y un día me dijo que si quería salir al cine. Yo acepté, obviamente, y quedamos un sábado en el centro. Fuimos a un cine por el centro histórico. Caminamos un rato por las calles empedradas, vimos la función. Salimos a tomar algo y la verdad yo la pasé muy bien. No fue una cita así súper romántica, pero sí se sentía como que había algo de química. Al menos eso pensé yo. Ya era algo tarde cuando tomamos el transporte de regreso. Él se bajó conmigo en la parada cercana a mi casa, porque todavía le quedaba caminar un rato más a la suya, y me dijo que me acompañaría hasta la puerta. Yo se lo agradecí porque, aunque la calle no era peligrosa, sí estaba muy sola a esa hora. Recuerdo muy bien esa caminata. Íbamos platicando de cosas X, maestros, tareas, chismes de la facultad. Yo sentía que todo iba fluyendo bien. Llegamos al portón de la casa y yo, pues, estaba nerviosa. No sabía si se iba a despedir de mano, de abrazo o qué. Me detuve frente a la puerta. Le di las gracias por acompañarme y volteé a verlo. Y ahí vi que su cara había cambiado por completo. Volteaba para otros lados. No me sostenía la mirada. No me podía ver a los ojos. Le pregunté si todo estaba bien, y él respondió que sí, pero que tenía que irse. No me abrazó ni nada. Se dio la media vuelta y se fue caminando rápido sin voltear. Yo me quedé ahí parada un segundo sin entender qué había pasado. Quise pensar que tal vez se acordó de algo, que se sintió mal. No sé. Según yo, no había hecho nada. Entré a la casa, me metí a mi cuarto. Me cambié y me fui a dormir con esa sensación rara, pero sin imaginar lo que de verdad había sucedido. Al día siguiente le mandé mensaje como si nada. Le dije que gracias por la salida, que me la había pasado muy bien. Vio el mensaje, pero no me contestó. Pasaron semanas y en la escuela empezó a evitarme. Si yo estaba en el grupo, él se iba con otro. Si lo saludaba, apenas me respondía. Yo empecé a darle 1000 vueltas al asunto, pensando en qué había dicho o hecho mal. Hasta que un día después de una clase, salimos casi al mismo tiempo y por primera vez en todo ese tiempo no pude evitar que quedáramos frente a frente en la puerta del salón. Yo respiré hondo y me le acerqué. Oye, le dije, ¿te hice algo? De verdad, si te molestó algo que hice o que dije, prefiero que me lo digas y ya. Gerardo se incomodó. Miró para todos lados, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Después suspiró como resignado. No, tú no hiciste nada, dijo. Solo no quiero tener problemas. Esa frase me cayó todavía peor, y es que no la entendía. ¿Problemas con quién?, le pregunté. Se quedó callado unos segundos y al final, en voz baja, soltó: Pues con tu mamá. Yo sentí como si me vaciara la cabeza en ese momento. Le dije intentando no sonar enojada: Gerardo, mi mamá ni siquiera vive en Morelia. ¿Qué te pasa? Él se rió pero sin humor y me contestó: Carolina, ¿crees que estoy inventando cosas? Yo las vi. Me acuerdo perfecto cómo clavó esa frase en mí. Las vi. ¿A quiénes? Me dijo entonces que cuando me llevó, cuando yo estaba de espaldas a mi casa, atrás de mí en la ventana, pudo ver cómo una señora peinaba a una niña. Yo sentí que algo se me apretó en el pecho cuando me lo dijo, pero no respondí nada y él continuó.
Pensé que era tu mamá con tu hermana, o una tía, no sé, pero no se veían normales. La señora le estaba jalando el pelo a la niña muy feo. La niña tenía la cara como apretada, aguantando el dolor. Y yo no quería ver mucho, la verdad, pero de reojo veía cómo la señora le daba jalones bien feos. Se quedó callada un segundo y luego bajó aún más la voz. De repente las dos dejaron de ver hacia abajo y voltearon juntas a verme a mí. La señora agarró todavía más fuerte el pelo de la niña, como si me estuviera presumiendo que lo podía jalar más, y con la otra mano se pasó el dedo por el cuello, lento, como haciendo una señal de cortarse la garganta, y todo esto sin dejar de verme. No sé cuánto tiempo me quedé callada. Lo único que atiné a contestarle fue: en ese cuarto no había nadie. No había nadie en la casa esa noche. Ahí no vivía nadie más que yo. Gerardo me miró con una cara que mezclaba miedo, incomodidad y algo de lástima. No, pues entonces está peor. Pero yo no me voy a meter en eso. Perdón, Caro, pero yo no quiero broncas. Con lo que sea que esté ahí en tu casa. Y se fue. Y esta vez sí supe que ya no iba a volver a hablarme igual. Ese día salí de la facultad como en automático. Tomé la combi a mi casa, abrí el portón, entré y me quedé parada en la sala viendo hacia mi cuarto. Cerré las cortinas de la ventana que da a la calle, como si con eso pudiera borrar la imagen que me había descrito. Poco tiempo después de eso, por fin llegaron las roomies que estaba esperando. Dos chavas de otras carreras que también venían de fuera y necesitaban un lugar donde vivir. Una se llama Mariana y la otra Fer. Hasta el día de hoy, grandes amigas. Al principio todo fue buena onda. Cada quien con su cuarto, acordamos lo de la renta, los servicios, quién sacaba la basura y esas cosas. Yo no les dije nada de lo que me contó Gerardo, porque honestamente no sabía cómo sacarlo sin sonar loca. Además pensaba que si ellas no sentían nada raro, a lo mejor sí había alguna explicación para lo que él vio, o que simplemente estaba sugestionado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el tema saliera solo. Una noche estábamos las tres en la cocina cenando. Era una de esas en las que te quedas platicando mientras lavas los trastes, revisas el celular y que ya se te hizo tarde sin darte cuenta. Acaban de pasar los finales y estábamos más relajadas que de costumbre. No sé cómo salió, pero terminé contándoles lo de la cita. Empecé por lo normal, que había salido con un chavo, que de repente se había puesto raro, que luego me evitó. Y ellos hacían caras, se indignaban por mí, ya sabes. Luego les dije, pero después hablé con él, y me dijo por qué se alejó, y se los quiero contar nada más para que me digan si suena muy loco. Y entonces les conté tal cual lo que les acabo de contar a ustedes. La señora peinando a la niña, los jalones, la mirada, la seña en el cuello. Cuando terminé, las dos se quedaron viéndome con la boca entreabierta. ¿Estás bromeando?, dijo Mariana. No, le dije. ¿Por qué o qué? Fer soltó una risa nerviosa y dijo: Caro, esta casa está súper embrujada. Nosotras pensamos que tú ya sabías. Y ahí sí sentí miedo. No porque me hubieran dicho embrujada, sino por la forma en que lo dijeron. No sonó a chiste, sonó algo que ya habían hablado antes entre ellas. ¿Cómo que embrujada? ¿Qué han sentido ustedes?, les pregunté. Mariana fue la primera que habló. Yo no he visto nada, pero desde que llegué, te puedo decir que casi todas las noches escucho como si una niña llorara, como si viniera del closet. Se me hizo un nudo en la garganta al escuchar. Le pregunté si hablaba del closet de su cuarto. Sí, y no me vas a creer, pero yo hasta le pongo una silla en la noche, atorando la puerta para que no se abra. Sé que parece ridículo, pero no puedo dormir si no atoro la puerta así. Luego dijo Fer: lo mío fue diferente. Una vez me quedé sola porque ustedes se fueron a sus casas el fin de semana. Me metí a bañar tarde, como a las 11. Estaba tranquila con la puerta cerrada.
cuando de la nada sentí un golpe bien fuerte en la cara. Una cachetada así, directa, y no con la mano abierta normal, sino fuerte. Me dejó la cara hirviendo. Pensé que me había pegado con algo, pero no había nada. Se tocó la mejilla al recordarlo. Yo los escuchaba y sentía que me iba haciendo chiquita en la silla. ¿Pero nunca vieron a alguien?, pregunté. Entonces contestó Fer. ¿Ver? Yo no. Pero mis amigas sí. Me explicó que un par de veces habían venido amigas suyas y de Mariana a hacer tareas o a ver películas, y que más de una, cuando salían a fumar al patio o cuando iban llegando, habían volteado a la ventana de mi cuarto y preguntado cosas como: ¿ya llegó tu roomie? La vi asomada en la ventana. ¿Quién está contigo? Pensé que estaba sola, pero vi a alguien en la ventana. Y siempre se referían al mismo lugar, a la misma ventana, la que da a la calle, la misma donde Gerardo había visto a la señora con la niña. Mariana me miró raro y me preguntó si de verdad nunca había escuchado nada, y yo solamente negué con la cabeza. Les conté que lo más extraño que había sentido era incomodidad con el silencio, sobre todo cuando estaba sola, pero nada más. Ni llantos, ni golpes, ni cachetadas, ni gente en la ventana. Nada. Pues qué bueno, la verdad, dijo Fer. Igual y no eres sensible, pero eso no significa que no esté pasando. Y esa frase se me quedó grabada, porque ese es justo el problema. Hasta el día de hoy, yo no puedo decir, vi esto, me pasó tal cosa dentro de esa casa, pero ya no puedo caminar por el pasillo en la noche sin imaginar el closet de Mariana, con la silla atorando la puerta, o el baño donde alguien le dio una cachetada a Fer sin que hubiera nadie en casa, o mi propia ventana, donde según otros siempre se aparece alguien. Siempre. Evidentemente yo nunca he visto a la señora peinando a la niña, ni he escuchado su llanto, ni me han tocado, pero sí sé que hay algo ahí, porque demasiada gente ha visto y sentido cosas muy específicas como para que todo sea una coincidencia. Y lo peor no es ver algo. Lo peor, al menos para mí, es saber que si hay algo en esa casa, yo jamás voy a saber en qué momento está a 1 metro de mí, en qué momento me está intentando hablar al oído, y yo ni enterada. Solo quería compartirlo con ustedes. Tal vez alguien en la comunidad haya vivido algo parecido. Casas donde todos ven cosas menos el que vive ahí. Y eso, aunque suene raro, da un miedo diferente, porque no sabes si eres el más afortunado o el más expuesto. Me encantaría saber cómo empezar a ver. Gracias por continuar por aquí, comunidad. Recuerden por favor que se pueden ganar 5 libros autografiados comentando aquí en YouTube desde donde escuchan relatos, y si nos escuchan en podcast, etiquetándonos en una historia en Instagram mostrando desde qué plataforma nos están escuchando. El siguiente episodio vamos a anunciar a los ganadores. Suscríbanse a este espacio si aún no lo hacen, vuélvanse parte de esta familia. Si están escuchando esta parte del episodio, no hay ninguna razón para que no estén suscritos y no vuelvan a perderse uno solo. Créanme que viene lo mejor, que estamos preparando muchas sorpresas e historias que de verdad se van a convertir en sus favoritas. Hoy nos queda una más, una historia que precisamente le da nombre a este episodio. Continuamos. Hola, buenas noches, comunidad. Mi nombre es Julio y aunque llevo poquito escuchando, los quiero contar algo que mi familia nunca se olvidó. No me pasó a mí, sino a mis papás, pero ellos me lo contaron tantas veces que pareciera que yo también estuve ahí. Cuando ellos se mudaron a la ciudad hace muchos años, les tocó vivir como se podía. Casas con piso de tierra, humedad por todos lados y agujeros en las paredes que dejaban entrar el frío en la noche. Nunca se quejaron porque fue lo primero que pudieron pagar, pero sí la pasaron muy mal al inicio. Después de eso, alguien les ofreció quedarse en otra casa, cerca de esa misma zona. No era bonita, y lo raro no era la pintura descascarada ni los vidrios viejos.
ni que pareciera un taller por las ventanas tan altas que no dejaban ver hacia afuera. Lo más raro era lo alto del techo. La dueña les advirtió al entregarles la llave que se quedaran en el primer piso, que no subieran, que no había nada arriba. Y eso claro les llamó la atención porque sí había una escalera, vieja, de cemento, sin barandal, pero ahí estaba, entre la cocina y la sala, sin llegar a nada, oscura. Arriba terminaba una puerta metálica cerrada con candado, y se notaba que no se abría desde hacía mucho tiempo, porque estaba cubierta de polvo, telarañas y marcas de óxido como de agua que se escurrió desde adentro. Y desde la primera noche hubo señales de lo que estaban a punto de vivir. Y eso era más allá del frío tan terrible que hacía. Verán, mi mamá se quedó sola y mi papá regresó a las 3 de la mañana de su trabajo. Cuenta que él se bajó de la combi como si nada y caminó las 6 cuadras oscuras hasta la casa. Cuando entró, encontró a mi mamá sentada en la orilla de la cama, temblando, llorando de miedo. Ella apenas pudo decirle que había alguien arriba. Susurraba como con miedo de que la escucharan y dijo que estaba segura que era una persona, que algo estuvo caminando dando vueltas. Mi papá trató de tranquilizarla. Le dijo que seguro eran las láminas moviéndose por el viento, pero ella insistió en que no podía hacer algo así, que se escuchaban claramente los pasos. Lo eran, y no pasos rápidos, pasos lentos como con paciencia, dejándose escuchar, dando la vuelta una y otra vez. Mi papá salió a ver, pero desde abajo no se distinguía nada. Solo se veía el techo altísimo y negro. No había escaleras afuera ni cómo subirse, ni accesos desde el primer piso. Y afuera tampoco había escaleras, ni bardas cercanas, ni casas pegadas. A 60 metros a la redonda no había nada. Las siguientes noches fueron iguales. Mi papá se hacía fuerte, pero mi mamá casi no dormía. Siempre tenía que esperar sola hasta entrada la madrugada que llegaba mi papá. Los pasos volvían, y lo peor fue cuando ya no eran solo pasos. A veces se escuchaba como un arrastre, como algo pesado moviéndose. Y una noche, risas, risas que no temían esconderse, al igual que los pasos. Lo que sea que estaba arriba quería que la notaran. Y mi papá finalmente se hartó. Un jueves, a las 2:30 de la mañana, cuando los pasos sonaron otra vez justo cuando él iba llegando, subió las escaleras, golpeó la puerta de metal con todas sus fuerzas. Las risas se callaron, los pasos también. Luego bajó y se quedó escuchando desde el primer piso sin respirar. No se escuchó nada más en toda la madrugada, ni un roce, ni un peso moviéndose. Al día siguiente pidió herramientas en la obra donde trabajaba. Esa noche, cuando volvió a sonar algo allá arriba, subió nuevamente. Forzó el candado con un martillo y un desarmador. La puerta se abrió, y lo que vio fue nada. Un cuarto vacío en medio de la azotea, sin techo, sin ventanas, sin nada, totalmente en obra negra, sin señales de alguien ahí y sin señales de cómo alguien pudo haberse subido. Pero mi mamá no se tranquilizó, al contrario, siguió estresada. Pero al menos pasaron unas noches sin ruidos. Por primera vez pudieron dormir de corrido. Sin embargo, un sábado, después de visitar a unos amigos ya muy tarde, cuando iban caminando hacia la casa, la vieron. Por primera vez la vieron. Mi papá dice que primero pensó que era un bulto, un costal, algo olvidado que parecía salir del techo. Pero no, era una cara, desde el techo asomada por el borde. La cara de una señora muy vieja, con el cabello blanco mirando hacia abajo, hacia ellos. Cuando se dieron cuenta de que ella los estaba viendo, la viejita se escondió hacia atrás, como si se arrastrara o se deslizara rápida por el techo. Y esa noche no quisieron entrar.
no se atrevieron a dar un paso más hacia su casa. Se regresaron sin voltear. Llegaron a la carretera y tomaron un taxi. Volvieron a casa de sus amigos y les pidieron quedarse esa noche, y por suerte aceptaron. Al día siguiente fueron a hablar con la dueña y preguntarle qué había ahí arriba, que quién o qué vivía en ese techo. Le dijeron que forzaron la puerta, que subieron al techo y lo que vieron ahí. La señora se enojó. Primero les gritó por haber abierto la puerta que específicamente les había prohibido. Luego les dijo que debían irse lo antes posible, sin más explicación. Y ellos aceptaron sin discutir. Solo querían sacar sus cosas y se irían. Cuando ya llevaban lo poco que tenían y caminaban con trabajo rumbo a la carretera, unos niños de la zona pasaron y les preguntaron: ¿Ustedes vivían en la casa de la bruja? Mi papá dice que trató de no escuchar eso, pero los niños siguieron. La bruja vive en el techo. A veces asoma. A veces da saltos grandes para caer en otros techos y se lleva gatitos o perros. Por eso le tiran piedras, para que no se acerque, para que no nos haga nada. No dijeron más, no preguntaron más. Se fueron a seguir jugando. Muchos años después yo conocí la historia por las pláticas de mis padres. Los dos la contaban por separado, y muy diferente. Mi mamá nunca quería contarla. Te lastimaba mucho el recuerdo. Mi papá la hacía más emocionante, más entretenida, pero los dos la contaban con los mismos detalles, tal cual. Hoy mi mamá ya no está, y desde entonces como que mi papá dejó de contarla, pero de vez en cuando la recuerda, en un solo comentario para describirla, para describir ese momento de su vida, esa memoria. Se refiere a ella como la casa de la bruja en el techo.